te presento mientras te vas subiendo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En honor a los puntuales, vamos a arrancar este panel sobre mercados y futuros de sorgo en la Argentina. Yo soy el coordinador del panel. La idea va a repetir lo que se vino haciendo hasta ahora en Maizar. Vamos a escuchar primero a los expositores y después está abierto el espacio para las preguntas. Hay un micrófono ahí, se lo vamos a ir pasando para todos quienes tengan dudas o quieran aportar al debate sobre este tema del mercado y futuro del sorgo en la Argentina. Un par de aclaraciones. Bueno, primero me quería presentar, yo soy Mariano Galíndez, yo soy periodista de la revista Punto Biz de Rosario. Uno de los disertantes, Mario García, del Ministerio de Agricultura, no pudo estar finalmente por una razón de salud. Está bien, pero se le imposibilitó poder asistir a la charla. Igual, entre los otros dos disertantes van a tomar parte de los contenidos que iba a tocar Mario, así ustedes se llevan la información completa. Sobre el sorgo quiero decir solamente una cuestión. A veces en los medios ahora está apareciendo como noticia porque tiene una cotización interesante frente al maíz, sin que eso signifique que sea rentable, ¿no? Sobre todo cuanto más lejos estamos de los puertos. Pero un tema que creo que tenemos que resaltar es que hay un mundo más allá de este tema coyuntural del precio con el sorgo que está incipiente, que viene de la mano de la apertura al mercado chino y que nos puede dar muchísimas satisfacciones a los productores que se jueguen por él, a la economía en general, siempre y cuando se superen escollos, algunos que tienen que ver con el trabajo puertas dentro del campo y otros que tienen que ver con el escenario nacional. Hecha esta aclaración, vamos a empezar con la primera presentación. Quien va a estar hablando es Carlos Poulier, también del Ministerio de Agricultura de la Nación. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la UBA, es especialista en mercados y comercialización de cereales, exdirector de mercados agroalimentarios en la Secretaría de Agricultura de la Nación. Entre 1997 y 2005 fue representante argentino ante el Comité de Agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y ante la FAO. Desde 2004 al 2011 estuvo en el staff técnico de ACREA, formando parte del proyecto Tecnología Comercial. Profesor de posgrado en Comercialización Agropecuaria, dictado por la Universidad Católica Argentina, y es socio fundador de la consultora Global Tecnos. O sea, bueno, Carlos, te dejo tu tiempo, así que te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi charla apunta a enmarcar un poco lo que es el escenario global de sorgo en una primera etapa, es decir, qué significa el sorgo en el contexto general del comercio, de la producción y el comercio de granos, y después señalar algunos aspectos que me parecen interesantes, no son todos, pero por lo menos he elegido algunos, en relación a esta nueva situación que se está generando con el mercado de sorgo, donde la Argentina puede tener un rol muy importante. Arrancamos. La primera cosa, señalar es que el sorgo es un grano forrajero, como ustedes saben. El conjunto de granos forrajeros es el grupo más importante en términos de producción a nivel mundial. Ahí participan, como ven, como gran protagonista el maíz. La cebada es el segundo grano forrajero en importancia en términos de producción, y el sorgo aparece allí en un tercer nivel, sin considerar en este gráfico lo que es el trigo forrajero. El trigo producido en el mundo aproximadamente un 18%, a veces hasta el 20% llega, se usa también como forraje. Esto sería unas 100 millones de toneladas, así que habría que sumarlo, pero en este gráfico no está considerado. Por lo tanto, lo que podemos decir que el sorgo forma parte de este gran grupo de granos, de producciones destinadas a la alimentación animal. Si bien hay otros usos alternativos, este es el principal uso. Ya específicamente hablando de sorgo y en términos de producción, ahí ustedes tienen la producción de la campaña anterior, del orden de las 65 millones de toneladas, de las cuales Argentina participa con un, diría, modesto 6%, esto es producción. La producción de sorgo, ahora vamos a ver en mayor detalle, está bastante repartida entre una serie de países. Nuestro país no es tan importante en términos de producción, pero sí lo es desde otro punto de vista, que es el punto de vista comercial. Precisamente, aquí vamos, esto
es el volumen de exportaciones mundiales de la campaña 2014-15, donde, ustedes ya lo están viendo, Argentina ocupa el segundo lugar, después del gran exportador mundial de sorgo, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un rol parecido al de maíz en el caso del sorgo. Es un productor muy importante, es un exportador muy importante. En este caso del sorgo específico, Argentina, como les digo, ocupa el segundo lugar. Esta es una posición histórica de Argentina, no es nueva. Y aparece un poco más atrás Australia. Y prácticamente ya no hay más exportadores de sorgo en el mercado. Es decir, son estos tres países los que abastecen toda la demanda de importación mundial. Bien, esto es un poquito ver la evolución de los últimos años, siempre también hablando del punto de vista de las exportaciones. El color rojizo es el que corresponde a la Argentina. Fíjense ustedes que nuestro país ha tenido variaciones en sus volúmenes exportados en la historia. Yo acá estoy tomando la historia reciente, pero podríamos remontarnos a varias décadas hacia atrás, donde la Argentina siempre tuvo algún protagonismo en el mercado de sorgo. Fíjense cómo ha crecido en los últimos años, en las últimas 3 o 4 campañas, la participación de Estados Unidos, que es la parte celeste de la barra, y Australia en un tercer lugar, relegado con bastantes oscilaciones, pero siempre lejos de estos dos primeros que les acabo de mencionar, Estados Unidos y Argentina. Otra cosa a destacar es cómo viene creciendo el comercio mundial de sorgo. La barra total representa el volumen de exportaciones y, como ustedes pueden ver, en los últimos años esto ha crecido de manera significativa. Por el lado de los importadores, siempre dentro de lo que es comercio mundial, históricamente ha sobresalido Japón como comprador, es la parte también celeste de la barra. México ha tenido años de participación importante, también como comprador del mercado mundial de sorgo, por supuesto comprando todo a Estados Unidos. Irrumpe en los últimos años con muchísima fuerza, de manera prácticamente explosiva, China como comprador. Observen ustedes que prácticamente en la campaña 2011-2012 no existía como comprador y en la actualidad es absolutamente predominante como destino, con entre 8,5 millones y 9 millones de toneladas de importaciones, lo cual representa alrededor del 80% de todas las compras que se hacen en el mundo. Y en esto yo encuentro ya cierta similitud con la soja, con el poroto de soja. Ustedes saben que China es por lejos el mayor comprador mundial de poroto de soja, también absorbiendo alrededor del 70-75% de todo lo que se comercializa de este producto. Así que China como gran protagonista en los últimos años y básicamente a partir de digamos, su reticencia a la aprobación de eventos transgénicos en maíz, por eso se ha volcado también al consumo de sorgo, donde el sorgo no es un producto transgénico. Así que esta es podemos considerar una ventaja comercial que tiene el sorgo respecto al maíz, por lo menos en el mercado chino. Este gráfico es un gráfico bastante singular. Acá está representada la oferta mundial de sorgo con lo que ustedes ven ahí. Nosotros llamamos a esto el gráfico de pelotitas, no somos demasiados originales. El tamaño de cada pelotita es el proporcional al volumen producido. Cada pelotita es un país. A mayor tamaño de pelotita, mayor producción. Claramente se ve Estados Unidos como predomina en términos de producción. Lo que se encuentra por encima del eje horizontal, que coincide con el cero, son los países exportadores. Cuanto más alejados hacia arriba estén, mayor es su participación como exportador en el comercio, y eso lo da este eje donde se expresa como porcentaje de participación. Entonces ustedes ven acá cómo Estados Unidos está entre el 70 y el 80% del mercado como exportador. Y hacia abajo de ese eje son los importadores. Y por supuesto ahí tenemos a China, también con una participación cercana al 80% como comprador en el mercado. De izquierda a derecha es el consumo. Es decir, cuanto más consume un país, más a la derecha del gráfico se encuentra. Y, de nuevo, ahí encontramos a China con una participación muy grande en el consumo mundial. Como ven ustedes, hay una serie de pelotitas que están prácticamente centradas en el eje horizontal. Estos son países que son productores, por eso tienen un tamaño de pelotita visible, significativo,
pero prácticamente producen para autoconsumo, es decir, no están ni en el orden de los exportadores ni en el orden de los importadores. Como ven, hay países africanos que tienen un protagonismo importante, tanto como productores como consumidores de sorgo. Es decir, que ese es uno de las áreas en el mundo donde existe un consumo importante. Pero China destaca claramente como importador y consumidor, y Estados Unidos sobre todo como productor y exportador. Este es el resumen que vemos en este gráfico. Si llevamos en números la oferta y demanda mundial de sorgo, y no me gusta apabullarlos mucho con números, pero simplemente destacar cómo ha venido creciendo la oferta. Estos son solamente 4 campañas. Hay una tendencia bien marcada al crecimiento de la oferta de la mano de la producción, y de la misma manera viene creciendo el consumo de sorgo. Y si ustedes ven ya en el balance de la campaña 2015-16, que es la nueva que se está proyectando, tenemos una situación donde se mantienen, como vemos en los últimos años, niveles relativamente bajos de stocks, de stock de cierre de cada balance, que si lo expresamos en este indicador, que es la relación stock-consumo, realmente, sobre todo en estos 2 últimos años, estamos a niveles del 7 y pico %, que indica una situación ajustada en términos de oferta y demanda. Dicho de otra manera, no sobra mucho sorgo al final de cada campaña si se lo expresa esto como porcentaje del consumo de la campaña. Esto tiene que ver a veces con los precios, ¿no? El indicador de stock-consumo normalmente sigue una tendencia inversa a de los precios, tomando los precios como tendencia de mediano plazo, ¿no? No marca, el indicador no marca variaciones coyunturales, sino tendencia de mediano plazo. Si vamos a Estados Unidos específicamente, lo tomo porque es el gran productor y exportador, observen ustedes cómo ha venido creciendo la producción, es una tendencia importante, pero sobre todo las exportaciones. Las exportaciones han pegado un salto. Parte de eso tiene que ver con una caída en el consumo, es decir, ha priorizado Estados Unidos las exportaciones, y esto obviamente que tiene que ver con la apertura del mercado chino a este producto. Y también aquí quiero hacer hincapié en lo mismo que dije para la oferta y demanda mundial. El balance para Estados Unidos de sorgo, tanto de la campaña 14-15 como la proyección de la nueva campaña, cierra muy ajustado. Cierra con solamente 0,4 millones de toneladas o 3,9 de relación stock-consumo. Esto es muy ajustado en términos de indicador de oferta y demanda. Y esto lo que indica es que cualquier variación en la producción, no olviden que esto es potencial porque se está proyectando todavía, puede generar una situación de mejora de precios en función de que Estados Unidos es el gran proveedor de sorgo en el mercado internacional. Nos metemos un poco en el tema precios, y esto es uno de los aspectos a considerar que yo quería mostrarles. Esto es la relación de precios entre el sorgo y el maíz en el precio de exportación americano, lo que se llama el FOB Golfo. Su valor de exportación, es su precio FOB. Fíjense cómo esa relación crece rápidamente, esto es lo de los últimos meses, a partir de que nos alejamos de la época de cosecha. En época de cosecha, más o menos el sorgo vale un 10% más que el maíz, expresado a través del precio FOB Golfo. Y ya en estos meses esa relación trepó al 1,4, es decir, que el precio FOB del sorgo americano está un 40% por encima del precio del maíz. Esto es significativo. Esto es algo que, por lo menos en Argentina, no estamos acostumbrados a ver, que el sorgo tenga un precio tan superior al del maíz. Bueno, esto marca también una cierta estacionalidad en la relación de precios que tiene que ver con la demanda internacional. Y diría que nos favorece en cierto aspecto, ¿por qué? Porque el sorgo argentino entra al mercado precisamente a partir de acá, a partir de marzo, abril, es en que coincide con la época de cosechas. Estamos entrando entonces en un momento donde el sorgo respecto al maíz tiene una relación de precios muy favorable. Ya entrando más en lo que es la Argentina propiamente dicha, acá tenemos la comparación entre 2 momentos, digamos que la actualidad y alrededor de 12 años atrás, donde se puede ver que el área destinada a sorgo prácticamente se ha duplicado. Si tomáramos una serie mucho más prolongada hacia atrás, por supuesto que hubo momentos, sobre todo entre la década del 70 y el 80, donde la superficie y la producción de sorgo fue mucho mayor en la Argentina de lo que es actualmente. Hemos llegado a cultivar 3 millones de hectáreas de sorgo en los años 70 y a producir entre 8 y 9 millones de toneladas.
Eso después fue cayendo en la medida que se fue desarrollando el cultivo de soja, el sorgo quedó relegado, pero de todas formas en la última década o 12 años hay un crecimiento en lo que es área, y por supuesto también esto se da en términos de producción. Precisamente acá tenemos una idea de lo que ha sido la evolución también en un periodo de alrededor de 10, 12 años de la superficie cultivada, la producción, y yo lo que quiero destacar acá es el tema del rendimiento. El rendimiento es la línea verde. Fíjense que prácticamente no ha habido crecimiento del rinde promedio país del sorgo en Argentina. Y esto es un llamado de atención. Esto tiene que ver fundamentalmente a que al sorgo se lo destina a los peores lotes. Y básicamente se cultiva sorgo en zonas, lo que podemos, no diría marginales, pero no son las zonas núcleo, o muy poco en las zonas núcleo. Esto es una decisión de productor, es decir, cultivar el sorgo en los peores lotes tiene que ver con una decisión de productor. Yo creo que esto es algo que tiene que cambiar, a partir un poco de la nueva situación que se genera para el sorgo en la Argentina. Y por supuesto que el potencial de rinde es mucho mayor, o sea que el crecimiento de la productividad, digamos así, del sorgo en Argentina puede ser rápido e importante en muy poco tiempo. Las variaciones que ustedes observan en la producción, que son las barras color marroncito, tienen que ver básicamente con variaciones de área, no tanto de rinde. Bueno, lo mismo, entrando en lo que es una serie de años, ver cómo ha ido evolucionando el volumen de exportaciones de sorgo en la Argentina, es la barra marrón. Hace pocos años llegamos a 2,5 millones, un poco más. Hoy estamos en cerca de 1,5 millones como promedio. Mucho potencial de crecimiento, evidentemente, en función de las nuevas perspectivas que se abren en el mercado internacional. ¿A dónde va el sorgo argentino? ¿O hasta el año pasado a dónde iba el sorgo argentino? Fundamentalmente Japón. Si hiciéramos un promedio de los últimos 5 años, daría parecido a esto. Tal vez cambiarían un poquito los volúmenes totales, pero la proporción es parecida. Japón es el principal destino. Después hay algunos países sudamericanos, Chile, Colombia aparecen ahí. Y aparece Arabia, Marruecos, es decir, algunos de los países africanos que son consumidores de sorgo. Esto es un poquito la estructura en cuanto a los destinos tradicionales de exportaciones argentinas, pero a partir de este año aparece un nuevo actor. Acá lo que estoy tomando yo son datos del INDEC entre el periodo de enero-mayo del 2015. Sigue siendo Japón todavía el mayor destino de nuestras exportaciones de sorgo, pero aparece China. En este periodo el INDEC publica 86.000 y algo más de toneladas ya exportadas a China. Les recuerdo que el mercado chino se abrió sobre fines del año pasado, es decir, se logró el acuerdo a través de la firma del protocolo fitosanitario, y a partir de ahí quedó habilitada las exportaciones de sorgo argentino a ese país. Así que esto es reciente, es el primer año donde estamos exportando sorgo a China, y le diría que es auspicioso ya haber llegado a cerca de 100.000 toneladas en estos primeros meses del ciclo. Esto es muy descriptivo, es para tener una idea de cómo es la distribución interna de la producción de sorgo, es lo que nosotros llamamos la cadena del sorgo. Acá está tomado la campaña 13-14, que es la que ya está cerrada totalmente. Fíjense que de una producción del orden de las 3,5 millones de toneladas, lo que se destina, lo que nosotros llamamos molienda o industrialización, es un volumen reducido, unas 150.000 toneladas. Esto es para producir harinas o para producir algunos destilados, alcoholes, en fin, productos de la industrialización de sorgo. El consumo interno, esto es consumo aparente, es decir, sale por diferencia. El consumo interno para producción animal en ese año estuvo en el orden de 1.900.000 toneladas y se exportaron poco menos de 1,5 millones. O sea que los dos destinos principales son la exportación y el consumo interno, y obviamente si tuviéramos un salto en la producción debería volcarse mayoritariamente a exportaciones, porque tampoco el consumo tiene hoy condiciones de crecer rápidamente en nuestro país. Volvemos al análisis de precios. Y ahora estamos aquí, en nuestro mercado, en precios internos, pues precios cámara. Lo que le mostré de Estados Unidos era precio FOB, estos son precios internos. Y aquí también quiero destacar cómo, más allá de que la relación histórica de precios entre el sorgo y el maíz ha sido de alrededor de 0,92, es decir, el sorgo valió históricamente alrededor del 90% del maíz. Fíjense que en los últimos tiempos esta relación ha pasado a ser a favor del sorgo.
Dicho de palabras más sencillas, hoy, a valores de hoy día, el sorgo vale un 10% más que el maíz, esto sobre Rosario. Empieza a parecerse un poco a lo que pasa en Estados Unidos. O empiezan a darse condiciones de mercado que favorecen a las cotizaciones del sorgo por sobre las cotizaciones del maíz. No quiero entrar en un análisis detallado de esto, pero esto es una realidad. Se está afianzando el sorgo como un producto que supera en precio al maíz en el mercado interno argentino. Otra cosa interesante a destacar, para que tomen en cuenta, sobre todo los que son productores, y a veces esto va en función de la toma de decisiones, es que el sorgo es un producto que no está descontado contra el FAS teórico. Es decir, se paga precio lleno por el sorgo, a diferencia de lo que ocurre con el maíz en los últimos tiempos, donde ustedes saben que hay un descuento a veces exagerado sobre lo que podría ser un FAS teórico o un precio potencial. Aquí tenemos en rojo el FAS teórico, en celeste el precio cámara, y fíjense que estas dos líneas vienen superponiéndose, a veces una por arriba, a veces cambia, pero siempre muy cerquita. Es decir, que en el sorgo el mercado paga el precio lleno, lo que corresponde a una paridad de exportación. Acuérdense que el FAS teórico es el precio FOB, o sea, el precio de exportación, menos las retenciones, el sorgo tiene el 20%, igual que el maíz, menos los gastos de embarque. Ese es el FAS teórico. Esto es un ejercicio, diría teórico también, pero simplemente para ver un potencial que tiene el sorgo argentino de crecer en precio en función de lo que vale la competencia, pensando en el mercado chino. Entonces aquí lo que yo he tomado es el precio actual, FOB Golfo del sorgo de Estados Unidos, que se cotiza alrededor como ven ustedes, alrededor de $250. Si a ese producto lo llevamos a China o al sudeste asiático, cargándole un flete, llega a este precio, este es el precio ya en destino. Si hacemos el descuento a partir de ese precio para llevarlo a la Argentina, es decir, le descontamos el flete entre China y Argentina, llegamos a este precio FOB teórico, les descontamos las retenciones y los gastos de embarque y llegamos a un FAS teórico de casi $200. ¿Esto qué quiere decir? Que el sorgo argentino podría valer, pagando al exportador este valor de $198, y llegar en condiciones de ser competitivo al mercado chino contra un FOB americano que hoy vale $249, $250. O sea que tiene mucho para mejorar. Y ya aprovecho esta planilla para comentarles. En el mercado internacional, el sorgo argentino todavía cotiza alrededor de unos $100 por debajo del sorgo americano y unos $120 por abajo del sorgo australiano. Es decir que tiene un potencial de mejora de precio considerable. Yendo un poquito al negocio del productor, aquí lo que quise mostrarles es un poco una situación comparativa entre el sorgo y el maíz. Tomé dos zonas arbitrariamente. Esto es zona oeste de Buenos Aires, a los precios actuales. Aquí tomé valores históricos o valores promedio históricos de rindes, tanto para el maíz como para el sorgo. Fíjense que la gran diferencia por el lado de los costos está en el precio de la semilla de maíz, donde es considerablemente más alta que la del sorgo, y en el resultado, si bien hoy están dando negativos a los rindes históricos, los dos casos, el sorgo queda mejor posicionado que el maíz. Esto es para capo propio. Lo más interesante para mí es esto. Si nos vamos a zona núcleo, repito, zona núcleo, haciendo el mismo ejercicio, tomando como referencia rindes promedio históricos y los actuales precios del sorgo y el maíz, el resultado también favorece al sorgo, en este caso da positivo. O sea, dicho en otras palabras, a rindes históricos hoy es más rentable en zona núcleo el sorgo que el maíz. Yo me tomé el trabajo de hacer una comparación porque estamos hablando de rindes históricos. En la zona núcleo el sorgo, rindes históricos son 61 quintales. Nada más. Un sorgo de 8.500 kilos, que es totalmente lograble en zona núcleo, el margen de ese sorgo equivale al margen de un maíz de 13.500 kilos, a precios de hoy del sorgo y del maíz, para que tengan una idea. ¿Por qué da positivo en zona núcleo y no en zonas más alejadas? Obviamente hay una incidencia del flete muy grande que a estos valores de ambos productos le pega muy fuerte al resultado. Pero me pareció muy interesante destacar que en zona núcleo hoy está dando mejor resultado a través del margen bruto el sorgo que el maíz, tomando los rindes históricos.
Bien, como resumen entonces, y después queda abierto esto para consultas o preguntas. Hay oportunidades en el sorgo, esto tiene que ver con una demanda mundial que está creciendo en los últimos años, básicamente de la mano de China. La apertura del mercado chino para el sorgo argentino es una gran noticia que nos coloca en términos de ser muy competitivos, sobre todo por lo que es el precio de nuestro sorgo en ese mercado y en el mercado internacional. Hay un potencial de aumento del uso industrial del sorgo. El sorgo se usa, entre otras cosas, para producir bebidas alcohólicas, ya les dije, y la harina de sorgo es apta para celíacos. O sea que también tiene un uso en alimentación humana, más allá de que, por supuesto, el principal uso sigue siendo el uso forrajero. Existe un diferencial importante de precios, como les remarqué, que permite mantener la expectativa de una mejora de la cotización del sorgo argentino en el mercado mundial. Se paga el precio lleno en nuestro mercado interno. Y otra salida para la producción de sorgo en nuestro país, especialmente pensado en zonas alejadas de los puertos, podría ser el fomento de la producción de etanol en base a sorgo en esas regiones. Como medidas a implementar, entonces, apuntar a un paquete tecnológico de alta productividad. El tema del desarrollo genético y de sorgos sin taninos o de baja concentración de taninos es importante porque eso es lo que demanda básicamente el mercado también internacional. Pensar en adaptarnos al mercado chino también en términos de variedades y calidades. Y esto lo dejo, bueno, picando para el que pueda tomar decisiones políticas al respecto, pero podría fomentarse este cultivo a través de una variación o un incentivo fiscal o sobre el flete para las zonas marginales, donde es un cultivo de muy buena adaptación. Y finalmente, sabiendo que es un cultivo adaptable a zonas marginales, que es más barato producirlo que el maíz, que tiene distintos usos, que el mercado chino está en condiciones de absorber grandes volúmenes de Argentina y nuestro país está en condiciones también de abastecer ese mercado, y que su precio interno está en línea con el FAS teórico. Si le agregamos a todas estas ventajas la posibilidad de obtener biogás o bioetanol, es decir, incentivar el uso para biocombustibles, yo lo que le diría es que el círculo respecto del cultivo comienza a cerrarse de manera muy positiva. Esto es lo que les quería comentar, así que esto es todo. Después quedo a disposición de ustedes para todas las preguntas que sean pertinentes. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Justito, incluso la charla en el tiempo previsto. Bueno, vamos a seguir. Una de las partes fundamentales que se viene es la demanda china, o el potencial. Y de eso es lo que más vamos a estar hablando ahora en esta charla con Juan Carlos Batista. Juan Carlos está presentado como parte del staff del SENASA. Él es ingeniero agrónomo, ocupó diversos cargos en la Junta Nacional de Granos, fue profesor universitario y de posgrado en las universidades de Buenos Aires, Tecnológica Nacional y de Belgrano, en el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal y en la Universidad de las Naciones Unidas. Participó en diferentes misiones oficiales en la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Francia, Italia, España, Polonia, Brasil, Bolivia, Colombia, Panamá, Chile, Venezuela y Costa Rica, entre otros. Ha dado conferencias en universidades y academias nacionales de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia y Venezuela, y es autor de diversos trabajos para revistas científicas, coordinador de distintas publicaciones y revisor y evaluador de pares en publicaciones nacionales y extranjeras. Bueno, Juan Carlos, te dejamos a vos y a ver, para desagregar, qué nos espera con China. Bueno, muchas gracias, Mariano. Buenas tardes a todos. La intención es hacer unos breves comentarios sobre lo que es la economía china y lo que puede ser el mercado chino para los productos argentinos. Después contarles un poco la experiencia que hemos tenido de negociar con China una serie de productos agropecuarios y que nos ha llevado esto a modificar el estándar de comercialización de sorgo. Y por último, un repaso sobre el acuerdo fitosanitario que se firmó a fines del año pasado y cómo estamos encarando la ejecución de ese acuerdo, por lo menos hasta la fecha. Repasando un poco bibliografía que hay sobre la economía china, encontré esta información del Banco Mundial,
que me resultó realmente impactante y digo, bueno, la voy a compartir porque esta puede ser un poco la fotografía de China y la expectativa que nos puede abrir China sobre todos sus mercados. La línea inferior... Perdón. Sí, a mí me pasa la volver ahí. Gracias. La línea inferior en color rojo es la población china. Prácticamente no se ha modificado, está en el orden de 1.350 millones de habitantes, según cifras del Banco Mundial. Y la línea azul representa el Producto Bruto Interno de China en billones de dólares corrientes. Hago la aclaración porque no son constantes sino corrientes. Y la línea verde está representando el Producto Bruto Per cápita de China. Observen ustedes que el nivel de crecimiento de esta economía es fantástico, inclusive repasando las últimas tasas de crecimiento y viendo que en estos últimos 3 años bajaron. La expectativa que hay de la tasa de crecimiento para este año 2015 es del 7%. Viene disminuyendo desde el 11% a el 7% que está programado para este año 2015. Es decir, que cuando hablamos de tasas chinas estamos hablando de estos niveles de crecimiento. Y esto en realidad se está interpretando como que una persona tenía un ingreso medio de $1.000 hace 14 años o 15 años y hoy tiene un ingreso medio superior a los $6.000, llegando casi a los $7.000 por año. Esto significa que hace 15 años comía 100 o 150 gramos de arroz hervido y hoy tiene la posibilidad de comer pescado, tiene la posibilidad de comer pollo y tiene la posibilidad de comer alimentos fritos. En gran medida esto explica el crecimiento de la industria de la soja en China, implica la gran producción de aceite y consecuentemente la gran producción de harinas proteicas, el abastecimiento de harinas proteicas para todo lo que es la industria avícola y porcina y consecuentemente el complemento desde el punto de vista de los granos forrajeros en la necesidad de, junto con este crecimiento de proteínas vegetales, aumentar significativamente también el abastecimiento en almidones, cosa que ha llevado a esta población a tener una capacidad adquisitiva en estos últimos 15 años mucho más significativa. Aquellos chinos que andaban a pie o en bicicleta hoy andan en motoneta o en autos y muchos de ellos andan en los mejores autos del mundo, lo cual ha implicado una suba muy importante en la calidad de vida en China y consecuentemente un consumo de alimentos mucho mejor. Aún así, pensando que la pendiente de esta curva puede llegar a ser más horizontal, estamos en niveles de crecimiento y en niveles de optimismo de una población que necesariamente va a querer seguir comiendo mejor y que necesariamente va incorporando gente a su clase media y a su clase alta. En el año 2008, un poco antes del año 2008, se iniciaron las negociaciones agrícolas con el ritmo que están teniendo ahora, y en aquellos momentos se comenzó con un problema que hubo en las exportaciones de aceite, que fue solucionado, y a continuación surgieron algunos inconvenientes por la parte china sobre la presencia de granos de chamico en cultivo de soja. En ese momento se tuvo una reunión invitados por la parte china, de la cual participó el actual ministro de Agricultura, con la Administración Estatal de Granos, y en ese momento ya manifestó la Administración Estatal de Granos el interés chino por algunos productos agrícolas argentinos, principalmente granos forrajeros. En función de esto, Argentina
digamos, en general para todos los productos agrícolas, evalúa el mercado demandante, evalúa las posibilidades de la oferta argentina y en general los requisitos que hay que sortear principalmente o negociar son aquellos requisitos fitosanitarios de acceso al mercado. Así es que en el año 2008 y 2009 se establecieron una serie de productos para negociar con China. La soja fue en su momento porque estaba en peligro el abastecimiento del mercado y posteriormente se fueron registrando una serie de productos como el caso de la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol confitero, la arveja y los fardos de alfalfa. El caso de soja, cebada, maíz, sorgo y girasol confitero ya está negociado a través de distintos tipos de protocolos. La arveja está próximo a finalizar la negociación y somos optimistas de que se pueda finalizar este año, con lo cual, si así fuera, muy probablemente a partir del próximo verano se puedan realizar algunos embarques de arveja a China. Y los fardos de alfalfa, estamos ya próximos a firmar el protocolo, ya se ha acordado el texto del protocolo, así posiblemente también, en este caso son fardos de alfalfa de doble compactación, son megafardos. China está muy interesada y muy probablemente, digamos, en el corto plazo se pueden iniciar también exportaciones de este producto a China. Y tenemos en carpeta el caso de la stevia, que es un edulcorante natural que se cultiva en Argentina, principalmente en el noreste. El caso del subproducto de maíz, utilizado bastante para engorde de hacienda y para vacas de tambo. Y peles de lúpulo, estos últimos dos productos a solicitud del mercado chino. En el 2010 y en el 2011, como consecuencia de estas reuniones, analizamos la problemática que planteaba en ese momento el estándar de comercialización del sorgo, en alguna medida también abonado por Japón por la problemática de los taninos. Se modificó el estándar en el año 2011, que ahora a continuación lo vamos a ver, y en el año 2012 comenzaron las negociaciones que finalizaron el año pasado por sorgo, que se firmó a fines del año pasado. En el nuevo estándar, y con la idea de darle mayor competitividad al sorgo argentino, se clarificó la definición de sorgo, se clasificó, se dio a través de una clasificación la alternativa de comercializarlo según presencia de taninos y por diferentes colores. Se fijó una tolerancia máxima para la comercialización y para la exportación de 0,50% de granos picados. Se modificó sustancialmente el contenido de semillas de chamico, en atención a que no se pueden separar por zaranda, pero es un mensaje importante para el sector productor de que esta maleza no debiera estar presente en los cultivos de sorgo. Se oficializó el sistema de bonificaciones y rebajas por grado. Se redefinieron las materias extrañas y los sorgos no graníferos. Se estableció una mecánica operativa para el recibo de la mercadería. Las normas para la liquidación de la mercadería también fuera de estándar y algunas metodologías analíticas. Este que ustedes tienen aquí en pantalla es el estándar actual para la comercialización de sorgo, que prevé 3 grados con distintas tolerancias de cuerpos extraños, de granos dañados y de granos quebrados, una tolerancia total para granos picados, una humedad del 15%. Para poder exportar sorgo a cualquier destino, incluyendo China, la mercadería tiene que cumplir las tolerancias máximas para grado 3. No obstante, Argentina tiene un sistema especial para algunos mercados, que lo denominamos de calidad convenida, en el cual, si las partes están de acuerdo y si el mercado no presenta riesgos desde el punto de vista de tener inconvenientes en el abastecimiento de manera oficial, también se puede realizar exportación bajo este sistema de calidad convenida entre comprador y exportador argentino. A su vez, en el caso particular del color y de los taninos, se puede optar
para comercializar la mercadería en el mercado interno y en la exportación con la denominación de sin tanino y, si no, con la especificación común que se viene haciendo hasta ahora, que la llamamos sin especificación de tanino, es decir, diciendo sorgo. Y en el caso del color, exactamente igual. Se abre la alternativa de comercializarlo como colorado blanco o directamente diciendo sorgo sin especificación de color. La idea de estas modificaciones que se hicieron, que se conversaron con todos los sectores vinculados al cultivo y al comercio, se hicieron con intención de poder tener un estándar oficial que le dé una herramienta tanto al mercado interno, compradores, como a la exportación, como para poder diferenciar sorgos y poder tener, si el cultivo llegara a tener su importancia económica suficiente, a que se pudieran comercializar sorgos con un precio abierto, en un mercado abierto, en estas condiciones. En el caso particular del chamico se establecieron descuentos importantes por presencia de semillas. En el caso particular de China se hizo lo mismo para soja y nos llevó esto a restringir significativamente la presencia de esta maleza, porque realmente en lo que es el hemisferio norte ellos tienen una maleza que es Datura stramonium, que es mucho más tóxica, inclusive tanto para los animales monogástricos como poligástricos como para los humanos, y no tienen Datura ferox, que es la maleza que tenemos aquí en el hemisferio sur y en América. Consecuentemente, cuando ellos ven una semilla de chamico, les resulta sumamente peligroso. Inclusive en algunas reuniones oficiales llegaron a decir que teníamos alguna intención de intoxicar a su población. Las tolerancias que ellos tienen son de 1 semilla por kilo, es decir, que es una tolerancia más que baja para la comercialización. Entendemos que en el caso de sorgo como no se puede separar, pero sí entendemos que se puede hacer un buen control de chamico desde la producción. Y cuando avancemos un poquito más en el protocolo, vamos a poder volver sobre este mismo concepto. El proceso de negociación comenzó y comienza generalmente con todos los productos, con las primeras reuniones de intercambio para ver cuáles son los intereses y cuáles son los aspectos científicos que hay que negociar. Generalmente se trata de plagas del país abastecedor que no están presentes en el país comprador. China pide bastante información sobre la tecnología de producción, tanto de producción primaria como de transporte, acondicionamiento y almacenamiento. La utilización de agroquímicos y el nivel de residuos de los agroquímicos y el por qué se usan cada uno de ellos. Cómo es el sistema de trazabilidad que se puede utilizar en el país abastecedor y cuáles son las estructuras de inspección oficial que tiene ese país como para poder garantizarle a China después el cumplimiento de un acuerdo. Esto significa que en términos prácticos hay que armar toda una carpeta de cada uno de los cultivos con toda esta información a nivel nacional, con todas las alternativas que existen en las distintas regiones y cómo es el sistema y cómo el producto se moviliza a través del territorio argentino. Finalmente, luego China hace una evaluación de los documentos. Los dos puntos que siempre son de debate es el nivel de residuos que pueden traer los productos y el análisis de riesgo de plagas. Se producen respuestas a las preguntas y repreguntas por la parte china. Generalmente son con solicitudes de mayor información. Y generalmente después de esto, China organiza una visita al territorio argentino para ver el cumplimiento de todo lo que se dijo en los documentos que se intercambiaron. Se ejecuta la visita, generalmente estas visitas son de 1 semana. Luego China hace un documento sobre los hallazgos encontrados, se intercambian opiniones y se sigue negociando distintas alternativas y distintos borradores. Y en estas negociaciones, entre que va y vuelve borradores,
se elabora un protocolo y finalmente se firma ese protocolo. En el caso del sorgo se hizo el año pasado y el protocolo, digamos, tiene distintos tipos de componentes. Uno de ellos es el registro de las empresas exportadoras y la comunicación a la CUSIC, que es el SENASA chino, por así llamarlo, que se hace 2 veces por año, en los meses de junio y diciembre. El registro de terminales portuarias que quieren exportar sorgo a China, que se comunican a la CUSIC también en las mismas épocas y que luego la CUSIC carga esa información en la página web que tiene la CUSIC. Si no está cargada la empresa exportadora o no está cargada la terminal de embarque, al momento de recibir la mercadería en China, China seguramente va a rechazar esa operación. Nosotros ya hemos hecho una serie de consultas a casi todos los exportadores a través de las distintas cámaras que hay en Argentina. Si llegara a ver el caso de algún exportador que todavía no se inscribió o alguna terminal que todavía no se inscribió, el sistema está abierto, lamentablemente estamos en el mes de julio, así que va a haber que esperar hasta diciembre, con lo cual no va a poder exportar este año. Por otro lado, la mercadería, como lo exige China, tiene que estar limpia luego de la cosecha y antes del embarque, con la finalidad de disminuir al mínimo posible la cantidad de cuerpos extraños y semillas de malezas indeseables. Consecuentemente, el valor de las materias extrañas no debe superar el 1%. Y tampoco se puede exceder en la humedad del 15% ni en la presencia de semillas de chamico de 5 semillas por kilogramo. Por otro lado, desde el punto de vista del territorio y de lo que hace China en su territorio, China habilita la importación de sorgo argentino para uso como forraje, no como alimento humano ni tampoco como propagación. Esta es una exigencia para los importadores chinos. Se refiere a distintos tipos de requisitos fitosanitarios que hay que cumplir, que después algunos de ellos los vamos a ver. El protocolo prevé también que haya que cumplir otras normas chinas, que en general los chinos no las explicitan, nosotros en general también las aceptamos, los chinos tampoco las controlan, pero como los que conocen el mercado chino, esto significa que se guardan ciertas herramientas para que en determinado momento sensible del mercado tengan algunas herramientas como para poder rechazar mercadería. Por eso es que China es uno de los mercados, desde el punto de vista de compras, que es de mayor riesgo para las commodities. Quedó fuera del protocolo el contenido de taninos, con lo cual en realidad esto puede ser una negociación de partes de tipo privada. Yo les diría que en los negocios que se hagan se intercambien primero muestras, ya que los chinos conocen y consumen y tienen acostumbrado a utilizar sorgos de bajo tanino, con lo cual es importante que no haya sorpresas en el negocio. Y ya exportadores argentinos han mandado muestras. El que va a encarar una nueva operación es importante que lo haga también sobre la base de una muestra para que la contraparte china conozca el producto argentino. Y finalmente, SENASA certifica el sorgo exportado que no contiene plagas listadas como de interés cuarentenario para China. SENASA tiene a su vez un compromiso de mandar un reporte anual correspondiente al monitoreo para todas las plagas que están en el protocolo firmado con China. Las plagas firmadas, acordadas, son estas 25 plagas. Inicialmente eran cerca de 40. Fuimos tratando de bajar la cantidad máxima posible. Hasta acá pudimos llegar, por lo menos en esta etapa. Y rescato de este listado el caso del sorgo negro y el sorgo de Alepo, porque en realidad hoy son las dos limitantes que estamos teniendo para la carga de los barcos. Y a su vez, la semana pasada nos tocó tener una reunión con la Administración Estatal de Granos acá en Argentina y estas dos plagas las mencionaron como que hubieran aparecido en embarques argentinos.
Así que son dos factores cuarentenarios muy importantes a tener en cuenta para este mercado. SENASA le comunica a la CUSIC el listado de exportadores. Estos listados son publicados en la página web y a su vez la CUSIC emite lo que se denomina un permiso de importación para el importador chino, con los requisitos que tiene que cumplir el importador chino. Por supuesto, los chinos insisten en que la carga, la descarga, el transporte, el almacenamiento y el procesamiento tienen que estar bajo las normas del acuerdo firmado, y el sorgo importado no puede ser distribuido para procesamiento o siembra, como comentamos anteriormente. Dentro del sistema de monitoreo que tiene que realizar SENASA, este sistema es similar al que hoy se acordó con China para el caso de cebada y de maíz. Y tanto cebada como maíz comenzaron de la misma forma a operar con este mercado y se organizan sobre la base de dos etapas. Una que es la etapa permanente, que es la etapa que hoy tiene, por ejemplo, cebada y maíz, en el cual Argentina hace un informe anual sobre todas las malezas y las plagas que tienen los cultivos y que tienen los granos. Se hace el análisis de laboratorio, tanto de virus, bacterias, hongos, semillas, etcétera. Se hace un reporte a China y consecuentemente se certifican los embarques sobre la base del reporte del año anterior. Es decir, que desde el punto de vista del riesgo del negocio o del riesgo de la carga, tanto para cebada como para maíz, desde el punto de vista del territorio argentino, es decir, para que la mercadería salga de Argentina, el riesgo es mínimo porque se trabaja siempre sobre el informe del año anterior. Esto no quiere decir que el barco no pueda tener problemas o el contenedor no pueda tener problemas cuando arriba a China. Pero digamos, parte de ese riesgo, que puede ser el del control acá interno de SENASA, estaría minimizado. No obstante, todavía en el caso del sorgo no llegamos a este nivel. En este momento estamos cumpliendo con el segundo, que figura acá al pie de la pantalla, que hacemos un monitoreo a la carga de cada contenedor o a la carga de cada bodega, según sean los casos, y en esos casos tenemos que encontrar, según la muestra de análisis, ausencia de las plagas cuarentenarias que yo mencioné en la parte anterior. Si hay ausencia de esas plagas cuarentenarias, SENASA certifica el embarque y el embarque sale de Argentina. Si hay presencia de esas plagas cuarentenarias, el exportador tiene la opción de poder limpiar la mercadería, si es factible, y si no, la mercadería no puede salir con presencia de esas plagas. Es decir, que por ahora los embarques están sujetos a un control de cada uno de los casos y están sujetos, desde el punto de vista de la exportación, al riesgo de que en el análisis pudiera aparecer alguna de las plagas cuarentenarias que yo les comenté. Por eso es que nosotros aconsejamos que durante estos primeros periodos, que puede ser perfectamente este año 2015 y eventualmente el año 2016, se realicen cargas de mercadería que no fue preparada para este tipo de mercado en unidades chicas, preferiblemente contenedores, o que el exportador sepa bien cuál es la trazabilidad o tenga los datos de la trazabilidad como para saber que ese sorgo proviene de acopiadores, de cooperativas o de lotes que estén limpios o relativamente limpios de malezas. Esto es muy importante y a su vez es muy importante para tenerlo en cuenta para la próxima campaña de sorgo, en el sentido que desde la producción ya se vaya pensando en este mercado, si es que, digamos, está dentro de las opciones que tiene el productor y de las opciones que tiene el exportador, para poder llegar al momento de la carga con la mercadería lo más limpia posible. Yo sé que en el caso del sorgo no hay tradición de manejo de malezas con demasiada tecnología y tampoco hay tradición
de zarandeo o de limpieza de la mercadería en las plantas de acopio. Pero es importante que esto se tenga en cuenta porque llegar hasta el último momento, al último eslabón en territorio argentino y que la mercadería no pueda salir, realmente es bastante riesgoso para esta operatoria. Ustedes pueden ver acá los embarques que se han realizado de enero a junio de este año, 2015. Esto está actualizado a la semana pasada. Son un total de 89.000 toneladas. Y fíjense ustedes que salvo 2 casos, que son barcos, el resto de los casos son contenedores en cantidades relativamente pequeñas, que es lo que nosotros estamos aconsejando para el sorgo de esta campaña. Hago el comentario y es muy importante esto porque ya tuvimos 2 casos de 2 exportaciones que no se pudieron realizar hasta ahora porque la mercadería no cumple con estas condiciones cuarentenarias que está exigiendo China. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedamos a disposición. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Vamos a empezar con vos. Ahí te van a alcanzar el micrófono. Hola, Juan Carlos. Hoy mencionaste que las barreras fitosanitarias que pone China a los sorgos argentinos no son las mismas que están usando para Estados Unidos y para Australia. Y obviamente que vimos que esa menor barrera, por lo menos en Estados Unidos, permitió un crecimiento en las exportaciones de sorgo, y lo mismo se puede decir en Australia. ¿Cómo hacemos para lograr, porque una de esas limitantes que vos mencionaste de sorgo de Alepo son barreras que pueden ser importantes, cómo se puede hacer para tratar de trabajarlo antes de la próxima campaña? Porque claramente la campaña que viene es una proyección que podría ser interesante, pero esto puede ya ser una barrera. ¿Cuánto tiempo tarda y para cuándo se podría solucionar eso y tratar de igualar con los otros países, ¿no? Sí, hay un tema que yo no comenté en esta negociación con China que realmente es bastante difícil. Primero que todo, digamos, siempre ronda un espíritu de desconfianza, que lo hemos visto también en otros mercados asiáticos, que realmente cuesta bastante poder superarlo. Es decir, China particularmente, cada vez que se manda un informe o se tiene una reunión, ellos siguen preguntando las mismas cosas de diferente manera para saber si la respuesta es siempre la misma. Lo cual realmente cansa, incluso con documentos que a lo mejor se mandaron hace 2 años, vuelven a preguntar las mismas cosas que preguntaron hace 2 años, le mandamos el mismo cuadro o la misma información, pero la pregunta la formulan de una manera diferente o la formula una persona diferente o un área diferente. Es decir, que ellos permanentemente están chequeando al eventual abastecedor para ver si es consistente en sus afirmaciones. No pasa lo mismo con los mercados europeos y americanos, mismo con el mercado sudamericano, digamos, ¿no? o otros países. El otro elemento es que China tiene un concepto que en realidad a nuestro criterio es equivocado, pero no hay demasiado alternativa para cambiarlo, que es el concepto que ellos consideran a los países proveedores históricos o tradicionales. Esto que quiere decir que tengan alguna historia de abastecimiento, aunque sea menor, lo consideran como ya países conocidos, con un producto conocido, y consecuentemente una gran cantidad de restricciones no las consideran directamente. Por ejemplo, lo más probable es que no tengan protocolos firmados con los países que ellos consideran abastecedores tradicionales. Llámese, como nos encontramos, maíz Estados Unidos. Cuando negociamos maíz Estados Unidos, le dijimos, bueno, pero esto mismo que nos están pidiendo a nosotros, ¿se lo están pidiendo a Estados Unidos? No, pero Estados Unidos es un proveedor habitual nuestro, no se lo pedimos. Bueno, pero las plagas que tenemos nosotros son las mismas que tiene Estados Unidos. Estábamos discutiendo chamico y sorgo de Alepo. Le dijeron, sí, pero el maíz de Estados Unidos ya lo conocemos. Bueno, pero entonces pídanle lo mismo que nos piden a nosotros Estados Unidos, o al revés, o pídanos a nosotros lo mismo que le piden a Estados Unidos. No, porque ellos ya los conocemos, el maíz argentino todavía no lo conocemos.
Bueno, en el caso del sorgo nos pasó exactamente lo mismo. Ellos están considerando a los que han abastecido de sorgo en los últimos 2, 3 años, o quizás un poco más, porque en realidad en el caso chino hay que ir para atrás unos 15 años o 20 años. A esos ya los consideran como que conocen el producto y consecuentemente no le fijan ninguna condición adicional. Más todavía. China está preparando una nueva ley para el control de importaciones de granos. En esa nueva ley para controles de importaciones de granos está incluyendo este concepto que yo estoy mencionando. Lo está considerando de una forma en la cual no se lo podemos objetar, porque en realidad lo que ellos hablan siempre, lo que hablan en la nueva ley, es de los nuevos mercados. Consecuentemente, digamos, un país, desde el punto de vista de los acuerdos internacionales multilaterales, un país puede solicitarle a otro que quiere abrir ese mercado las exigencias cuarentenarias que crea que debe cumplir. El otro punto muy importante con China es que estas 25 malezas nosotros no hemos podido, hablando en términos un poco prácticos, bajárselas, porque en realidad ellos nos han manifestado que no las tienen en China. Nosotros no hemos encontrado ninguna publicación internacional que diga que sí las tienen, aunque comentarios, por ejemplo, son que ellos tienen sorgo de Alepo en algunos de sus cultivos. Pero en realidad no lo hemos podido demostrar. Consecuentemente, para ellos está dentro del concepto de una plaga cuarentenaria. Y en realidad, cuando vinieron a Argentina, nosotros les dijimos que teníamos sorgo de Alepo y obviamente vieron sorgo de Alepo. Consecuentemente llegamos a esto. Yo creo que acá hay dos cosas para hacer y me parece que vamos a tener que transitar un camino que a lo mejor nos va a llevar un tiempo. Por un lado es vencer este concepto de desconfianza inicial que yo acabo de decir, que se vence solamente con negocios, con abastecimiento, con pruebas. Cumplido ese plazo, que es muy difícil estimarlo, después yo creo que vamos a estar en condiciones de poder renegociar otra alternativa. Más todavía, posiblemente China no nos controle las importaciones argentinas, porque por otro lado está el interés chino en recibir sorgo argentino. Y lo han manifestado tanto la Administración Estatal de Granos como el Ministerio de Agricultura de China, como el ACUSIC de China. Es decir, que realmente hoy existe interés chino en recibir sorgo, pero están sujetos a estas variaciones. Así que yo creo, y tratando de volver a tu pregunta con estos antecedentes, yo creo que lo que nos va a tocar es tratar de abastecer a China con un sorgo, llamémoslo de buena calidad, por así llamarlo, ir pensando en que es un mercado que seguramente va a cumplir la curva que presentamos en la segunda o tercera diapositiva, que es un mercado que finalmente va a barrer y se va a comer todo el sorgo que le mandemos, pero no tenemos que pensarlo como un mercado que yo hoy puedo hacer un negocio o yo hoy no lo puedo hacer, pero a lo mejor lo voy a poder hacer dentro de 3 años, o lo voy a poder hacer dentro del año que viene, o lo voy a poder hacer dentro de 4 años. Si nosotros somos capaces de armar negocios verticales, es decir, de producción a bodega, yo creo que vamos a poder perfectamente hacer buenos negocios con China. Estamos hablando hoy de buenos precios de mercado. El negocio normal de commodity, comprando sorgo al barrer, yo lo veo como que es un negocio que puede presentar para el exportador que lo haga el riesgo de que Senasa no lo deje embarcar o que la CUSIC finalmente en China le rechace el embarque. Allá hay otra pregunta. Sí, lo que quería preguntar a la mesa es, ya que se está exportando a China, si previamente se precisa un contrato, o sea, si se exporta con contrato, si eso implica en algo al productor o es un contrato entre partes del exportador con el productor y nada más, y qué precios se están manejando, porque
la evolución histórica que mostraban oscilaba o bajó creo de 200 a 120 dólares. O sea, si hay contratos, ¿de qué valores estarían hablando? Nosotros desde SENASA en la parte contractual y comercial no trabajamos, ni tampoco trabajamos en la parte de precios. Los contratos se hacen como cualquier contrato de commodities entre el exportador argentino, generalmente interviene algún trader, y el importador chino. El trader obviamente acerca las partes y generalmente forma parte de alguno de ellos. No llegan, que yo conozca hasta ahora, no llegan al productor, pero sería muy interesante que, digamos, que se pudiera involucrar a toda la cadena, porque es la forma de poder llegar con el menor riesgo posible a poder concretar un negocio. En cuanto a precios no te puedo decir nada porque la verdad que no conozco. Lo que te puedo decir es a qué precio se está exportando sorgo argentino en este momento. Y ese precio, a valor FOB, está en el orden de 160 dólares por tonelada, que es bien menor a los 250 aproximadamente que les mostré que vale el FOB Golfo. Bueno, ¿por qué la diferencia? Creo que en buena medida tiene que ver con lo que explicaba Juan Carlos recién. Hay una serie de pasos a cumplir de parte de Argentina para acceder ya como exportador confiable o valga la palabra, tradicional. Y en ese caso estaremos en condiciones similares de competir vis a vis con los sorgos americanos y australianos. Pero, volviendo a tu pregunta, hoy el sorgo argentino cotiza para ese mercado alrededor de 160 dólares, que es lo que te da un aproximado de 115 dólares, que es lo que se está pagando hoy por el sorgo sobre el Rosario, precio cámara. Ese sería el FAS teórico parecido a eso. Ahí tenemos otra pregunta. No, mi pregunta estaba referida al mismo tema y en parte fue contestada, pero parece un poco la diferencia entre los 250 y los 160, parece mucho para explicarlo. No sé, buscaba alguna, digamos, más de una razón debe haber para explicar esa diferencia de precio. En los otros granos exportados de Argentina, comparado con los precios FOB de Golfo y Australia, ¿tenemos diferencias en los otros commodities, digamos, que pueden explicar algo de esa diferencia, no atribuible solamente al tema falta de tradición en sorgo? A ver, donde sí podemos encontrar diferencias importantes es en el caso de trigo. Ahí hay cuestiones de calidad, fundamentalmente, cuestiones de uniformidad de entregas a lo largo del año. Es decir, los trigos argentinos tienen alguna serie de desventajas respecto a los trigos de otros orígenes para determinados destinos que hacen que haya un abanico de precios muy importante en el mercado triguero, pero básicamente tienen que ver con condiciones de calidad y de entrega. En el caso de maíz no, en el caso de maíz prácticamente no existen diferencias, o sea que el maíz argentino cotiza prácticamente al mismo nivel del maíz americano o el maíz brasilero o del Mar Negro, que es otro exportador reciente pero importante ya, sobre todo maíz de Ucrania. Y en el sorgo, obviamente que hay cuestiones que tienen que ver con la calidad, con esto que mostraba Juan Carlos, ahora hay un nuevo estándar que permite diferenciar sorgos sin taninos o con bajo porcentaje de taninos condensados. Antes tengo entendido que no existía eso, ¿verdad? Y eso es lo que obviamente genera ante un mercado que está demandando fundamentalmente sorgos sin taninos o con bajos taninos, una diferencia de precios importante. Y eso se irá corrigiendo con el tiempo en la medida en que el sorgo argentino se adapte a los requerimientos de los mercados compradores. Allá tenemos otra pregunta. No, yo tengo para Juan Carlos dos preguntas técnicas. La diferenciación de sorgo Almun y sorgo Alepo o alepense, yo creo que con todos los cruzamientos que tiene eso, no sé, desde que yo era rubio, ni se sabe lo que hay a veces, porque uno va a las banquinas, a las vías y qué sé yo, es una mezcolanza terrible. Entonces la pregunta, yo lo único que recuerdo del sorgo negro, lo recuerdo más inclusive en mis comienzos cuando había 3 millones de hectáreas, que había más en la parte Córdoba, por ahí. Hoy ustedes tienen detectado concretamente sorgo negro, sorgo Almun en alguna región
más especial? Esa es una pregunta. Y la segunda, vos me dirás por qué no me preguntaste antes, porque yo participé un poco en todo este trabajo del protocolo y tuvimos la visita de los chinos. Me llama la atención que de alguna manera, vos inclusive mencionás el tema del chamico, de Arturo Feros, cuando vinieron las chinas se asustaron porque pensaban que era extramoño. ¿Y por qué no apareció dentro de las malezas? No es que quiera poner más, pero me llama la atención que no se puso. Es la única que me llama la atención. Sí, con respecto a Alepo y Almun, bueno, como vos bien decís, es muy difícil, inclusive se nos hace muy difícil en el laboratorio. En realidad hay toda una gama de diferenciación entre lo que puede ser un Alepo, llamémoslo conocido, tradicional o seguro, desde el punto de vista del análisis, y un Almun, según toda la bibliografía que hay, en cuanto a las fotos y la forma del grano. Nosotros hasta ahora lo que hemos trabajado es solamente desde el punto de vista del laboratorio en los análisis. La verdad que no hemos por ahora llevado a cabo ningún tipo de ensayo para saber qué procedencia. Porque por otro lado las muestras que recibimos nosotros son muestras que no sabemos cuál es la procedencia. En algunos casos son muestras de distintas procedencias, es decir, es mezcla de mercadería de distintas procedencias. Sería interesante poder hacer algún seguimiento y poder ver a ver de cuáles son las zonas más complicadas. No obstante, el protocolo pone en el mismo nivel a Lepense que a Almun. Consecuentemente, que aparezca uno, que aparezca el otro, en realidad hoy es lo mismo, desde el punto de vista concreto del negocio, correcto, del embarque. Con respecto a Chamico, bueno, el tema de Chamico en su momento nos llevó 2 misiones a China, una en el 2007 y otra en el 2008, y nos está llevando un trabajo de investigación que todavía no lo terminamos, junto con INTA y con Ciara. No lo terminamos a propósito para no levantar el tema de nuevo. Quizás el argumento que pusimos en la mesa más fuerte fue el argumento de que están recibiendo chamico con la soja y están recibiendo chamico con el maíz. Consecuentemente no nos podían decir mucho en sorgo, porque en realidad si nos dijeran algo en sorgo iba a ser un problema igual o más grande que el caso de Alepo. No sé si respondo con esto lo tuyo, ¿no? Bien, yo quería aprovechar y preguntarte, Carlos, mostrate unos números con respecto a los rindes, a cómo rendía el negocio para campo propio. ¿Alguna estimación para campo alquilado, hacer algo en algún lote tenés, o cambia mucho la situación por lo que están viendo ustedes? Por supuesto que sí, para peor, es lógico, es obvio. Lo que no quise es hacer mucho hincapié en el detalle si es propio o alquilado, sino simplemente hacer la comparación entre lo que es sorgo y maíz. Estamos en un momento de negociación de alquileres, por lo tanto tampoco está bien definido zona por zona cuál es el promedio o el nivel de alquileres para esta nueva campaña. Claramente hay un ajuste importante obligado por la situación hacia la baja de los alquileres, pero repito, me pareció por ahí más importante ir sobre campo propio para sacar una variable que hoy no está definida y simplemente hacer la comparación entre los dos cultivos. Y vinculado a este tema, la comercialización, digamos, el productor que se decide a apostar unos lotes a este cultivo, la comercialización es extravagante, fluida, los compradores son pocos y se manejan reservadamente, o se puede, digamos, se puede encontrar, no tiene una fluidez como la de otros cultivos más grandes, pero digo, tenés alternativas en caso de producirlo. ¿Te conviene primero ver a quién se lo vas a vender antes de largarse a cultivar? Sí, en sorgo claramente no hay demasiados compradores, a veces la colocación no es tan sencilla, la referencia es ir a puerto, fundamentalmente. Bueno, puede haber fenómenos individuales o a nivel de regionales donde sí aparezca algún comprador específico, pero no tiene la fluidez de los grandes cultivos, obviamente.
Pero eso va a ir mejorando en la medida en que se desarrolle el mercado exportador, básicamente, y yo creo que a partir de la incursión de China como comprador de sorgo argentino, esto va a ir generando volumen y fluidez. Y finalmente, los desafíos que vos habías puesto sobre, digamos, a superar, ¿cuál te parece el que primero se podría ir encaminando, superando, y cuál te parece el más árido o el más difícil, digamos, el más difícil a vencer? Lo recordamos de último, ¿no? Pero había hablado de varios desafíos. Que estén al alcance del productor, claramente apuntar a rindes altos, es decir, mejorar los aspectos tecnológicos, la elección del lote, todo eso es perfectamente manejable. En cuanto al fomento de sorgos en zonas alejadas, digamos, como puede ser Chaco, ese tipo de provincias, eso requiere de medidas políticas, de fomento, por ejemplo, a la producción de bioetanol en base a sorgo. Y los más difíciles, bueno, obviamente tienen que ver con decisiones políticas. O sea, eso es inmanejable por el productor. No quiero entrar en cuestiones álgidas, pero bueno, todo esto está en discusión desde hace rato, ¿no? Tema de retenciones, etcétera, etcétera. Pero yo diría que, independizándonos de las cuestiones políticas, el sorgo es un producto que no tiene cupos, o sea que el manejo de ROEs no lo afecta, me refiero a la exportación. Y creo que el productor puede, si se convence que puede ser un producto alternativo al maíz o alternativo a otros cultivos, y pone un poco más el énfasis en un mejor manejo, en el objetivo de lograr altos rindes, el resultado económico del sorgo puede ser muy interesante. Ya tenemos otra pregunta. Sí, a mí me quedó resonando la cabeza, Carlos, el tema de los 90, $100. ¿Qué diferencia con FOB Argentina, con Estados Unidos, Australia? Y yo me quedé pensando, si los chinos realmente lo ven como el continente andino un problema, ¿por qué no lo pusieron dentro del convenio fitosanitario? Y por otro lado, uno sabe que en China, en el mercado de sorgo, hay sorgos con danino y se usa mucho para las bebidas esas que mencionaste vos. ¿No puede ser, pregunto, que el castigo que estamos teniendo en el precio de sorgo venga por la tradición del uso del sorgo que se le está dando para consumo animal, que es diferente a lo que puede llegar a pasar de ahora en más con China? El 80% de la pregunta creo que la debería contestar Juan Carlos, sino yo. Yo lo que te puedo decir es, en referencia a precios, yo lo que hice hincapié en los precios hoy, actuales, pero también les mostré cómo varía la relación entre el precio del maíz y del sorgo en Estados Unidos. Quiere decir que hay momentos en el año donde estamos más cerca en precio. Lo favorable es que el sorgo se encarece respecto del maíz, con lo cual se encarece realmente, en momentos en que ingresa nuestra cosecha al mercado. Eso es lo que quise destacar. Pero en cuestiones referidas a cómo funciona el mercado chino hacia los taninos, me parece que Juan Carlos sabe muchísimo más que yo y no me animo a responder esa parte de la pregunta. Lo pasamos a él. Bueno, gracias. Sí, mientras vos estabas haciendo la pregunta y Carlos también la contestaba, estaba pensando un poco. Digamos, en lo siguiente. China hoy es el principal traccionador del mercado de la demanda por varios motivos. Yo estuve comentando el motivo del aumento en el consumo, básicamente de proteínas animales, consecuentemente la necesidad de tener proteínas vegetales y granos forrajeros. Esa tendencia por ahora no se vislumbra que pare, que se frene en algún momento. Se vislumbra que siga aumentando, es decir, que la curva aún así siga acelerándose. Por otro lado, China quiere disminuir su dependencia alimentaria de Estados Unidos y tiene algún atraso tecnológico en lo que es la biotecnología. Consecuentemente, hoy el sorgo tampoco le ofrece un freno a ese concepto. Al contrario, le resulta un producto cómodo porque China hoy está teniendo un debate muy importante sobre los transgénicos, debate que tuvo Europa hace 15 años y debate que también tuvo Argentina hace 10 o 15 años. Hoy lo está teniendo China y los chinos en los recreos nos preguntan qué pasa en Argentina con los transgénicos. Con lo cual esa preocupación por el maíz hace que China también se vea obligado a tener mejor abastecimiento de sorgo.
no le produce ningún debate interno en las autoridades el abrir las importaciones de sorgo. Ellos dan licencias de importación, es decir, es un mercado regulado, con lo cual en realidad lo que están haciendo es siendo muy sueltos para la licencia de importación de sorgo y muy restringidos para la licencia de exportación de maíz. El otro punto, que creo que tiene mucha validez en el caso del sorgo argentino, es que el sorgo argentino ha tenido como principal destino en los últimos 20 años a Japón, en una cantidad muy representativa. Y Japón siempre se ha quejado de los taninos del sorgo argentino. Y Argentina siempre le vendió sorgo a Japón barato. Quizás hoy, con la atracción china en la demanda, sea el momento de quebrar este concepto, esta alternativa, y decir el sorgo argentino puede dejar de ser el sorgo más barato del mundo y pasar a ser un sorgo más competitivo. Para eso yo creo que hay que pensar en el mediano plazo y hay que pensar en el mercado chino necesariamente. Japón es un mercado que ya está estabilizado, Japón no va a importar más sorgo, no va a aumentar tampoco su consumo de sorgo, pero nosotros tenemos que ser más competitivos en la calidad del sorgo. No tengo muy claro en qué conceptos de calidad, pero uno de ellos sin duda va a ser el caso del tanino. China, por otro lado, abre el mercado para sorgo para uso forrajero y lo recalcó abiertamente porque no conoce el sorgo argentino. Yo no descartaría entrar al mercado chino también con sorgo para alimentación humana, pero el sorgo nuestro, en las condiciones actuales, no está para abastecer un mercado de sorgo para alimentación humana. Entonces, creo que en este sentido hay que cambiar algunas cosas. El precio puede tener alguna explicación en esto que estoy comentando. La tradición del sorgo argentino de ser barato, de ser siempre el más barato. El sorgo argentino no es lo mismo que el sorgo americano, es distinto, estamos hablando de productos de distinta calidad. Y por otro lado, es un mercado que está recién empezando. Vamos a ver si somos capaces de vender más caro. Para complementar un poco lo que acaba de decir Juan Carlos en el sentido de el potencial que tiene el mercado chino para el sorgo, primero referirme a lo que es el mercado de granos forrajeros en China. Para que tengan una idea, ellos consumen aproximadamente 225, 230 millones de toneladas de maíz. Y hasta ahora, unas 11 de sorgo. Por lo tanto, si se trata de crecer en sorgo solamente sustituyendo algo de lo que hoy consumen de maíz, tenemos para crecer muchísimo. Segunda cuestión, la demanda va a seguir creciendo, porque eso tiene que ver, como dijo Juan Carlos muy bien, con la mejora en la calidad de las dietas. Van hacia más proteínas, por lo tanto tienen que producir carnes y para eso necesitan granos forrajeros. Y ese fenómeno está apoyado en lo que los chinos han planificado, es decir, no es una cuestión de casualidad, sino que está planificado, que año por año alrededor de 40 millones de chinos que viven en las zonas rurales pasan a la ciudad. Y a partir de ahí es cuando ellos mejoran su estándar de vida y lo primero que mejoran, obviamente, es la calidad de su dieta. Entonces, esta tendencia tan importante al crecimiento de los consumos de proteínas, como señalaba Juan Carlos, para las cuales hace falta granos forrajeros, va a continuar en el tiempo sin ninguna duda. Eso es muy auspicioso para el sorgo y para un país como Argentina que está en condiciones de abastecer por lo menos una parte de ese mercado. Bueno, muy bien. No habiendo más preguntas, los disertantes van a estar en el Coffee Break para los que quieran seguir charlando por ahí más mano a mano. Así que bueno, los despedimos con un fuerte aplauso. Gracias a ustedes por participar.